Buen día, mi nombre es Delesca Lucas y el día de hoy les traemos dos ejercicios de cálculo de una variable en el cual los vamos a resolver de un método más sencillo y eficaz. Para esto tenemos el siguiente problema, el cual lo vamos a resolver utilizando el área bajo la curva. Entonces nos dice que sea f de x igual a menos ax al cuadrado más bx más c, una parábola cóncava hacia abajo que se intersecta en dos puntos con la función de g de x igual a x menos 1. Determine valores para a, b y c siendo a positivo, de tal forma de que el área entre las dos curvas sea 2021 unidades. Entonces, al plantear g de x sabemos que es una recta identidad, por lo cual al tener este menos 1 sabemos que va a tener un desplazamiento hacia la derecha. Por lo tanto, procedemos a graficar de esta manera. Este va a ser nuestro g de x. Y f de x sabemos que es una parábola cóncava hacia abajo, por lo tanto tendrá esta forma. E intersecta a estos dos puntos. Bueno, entonces vamos a calcular el área entre las dos curvas, por lo cual procedemos a poner nuestra integral definida y los límites de integración los vamos a elegir a conveniencia. En este caso, a mi parecer, para que se haga más fácil, elegiré de 0 a 2. Restando f de x y g de x. Una vez definida la integral, la procedemos a realizar mediante el segundo teorema fundamental del cálculo, el cual primero integramos y luego de eso evaluamos los límites restándolos entre sí. Sabemos que cuando tenemos un exponente le sumamos 1 y lo dividimos para el mismo. Entonces, en el segundo teorema fundamental del cálculo, nos dice que debemos evaluar b en la función y luego restarle a, evaluado también en la función. Entonces, evaluamos el 2 en la x, 2 al cubo es 8, nos quedaría menos 8a sobre 3 más 4, 2 al cuadrado es 4, dividido para 2, 2, entonces lo ponemos directamente. 2b más 2c menos 2 al cuadrado 4 sobre 2, 2, lo ponemos directamente, más 2. Luego restamos evaluando el 0, pero nos damos cuenta que si evaluamos el 0, todo eso se simplifica, por lo tanto no lo ponemos. Entonces nos quedaría menos 8a sobre 3 más 2b más 2c. Y esto, como nos dice que de tal forma que el área entre las dos curvas sea 2021 unidades, lo igualamos a 2021. Una vez obtenido esto, para hallar los puntos de intersección, procedemos a igualar f de x con g de x.
Por lo tanto, reescribimos las funciones. Y evaluamos los límites de integración. Es decir, si evaluamos el 0, nos va a quedar que c es igual a menos 1. Ya teniendo este valor, podemos definir aquí que va a ser menos 1. Ahora procedemos evaluando el 2. Evaluando el 2 nos quedaría menos 4a más 2b menos 1, que es igual a 2 menos 1, 1. Podemos despejar tanto a como b, pero en este caso vamos a despejar b. Por lo tanto, nos quedaría 2b es igual a 2 más 4a. Sabemos que el 2 que está multiplicando pasará a dividir, pero también sabemos que podemos separar en fracciones. Por lo tanto, al separar en fracciones se podría simplificar el 2 y el 4. Es decir, b nos quedaría por lo tanto, conocemos nuestro valor de b, nuestro valor de c, y para hallar el valor de a, reemplazamos tanto c y b en esta función. Entonces reescribimos b es 1 más 2a sabemos que c es menos 1 y lo igualamos a 2021. Entonces lo que podemos hacer aquí es aplicar propiedad distributiva y empezamos a resolver. Vemos que hay una diferencia, lo podemos simplificar y podemos ver que nos quedaría aquí una suma de fracciones. Es decir, nos quedaría tres menos 8a más 12a. Esto igualamos a 2021. Y nos quedaría 4 sabemos que el 3 está dividiendo, puede pasar a multiplicar, y que el 4 está multiplicando, puede pasar a dividir. Por lo tanto, nos queda que a es igual a 3, 6 sobre 4. Una vez obtenido el valor de a, como aquí nos damos cuenta que tenemos un a, procedemos a reemplazar. Entonces, podemos simplificar el 2 con el 4 y podemos hallar el valor de b. Una vez que tenemos a, c y b, procedemos a plantearlo ya en la función.
lo cual nos quedaría como respuesta que f de x es igual a menos, porque la función nos indica que la lleva un menos, más b x más c, que vendría a ser menos 1. Y esta sería nuestra respuesta. Hola, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo, determine el siguiente límite. Tenemos que el límite, cuando n tiende a el infinito, de la sumatoria de i igual a 1 hacia n, de n sobre n más i al cuadrado, por la raíz de 1 menos n sobre n más i. Ya, para resolver este ejercicio, primero tenemos que tener en cuenta dos definiciones. La primera, el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice ese teorema? Que f de x, una función continua de la integral determinada por el intervalo de a b de dx, va a ser igual a la integración de f evaluada en b menos la integración de f evaluada en a. Esto nos va a servir para realizar el siguiente ejercicio, ya que aquí nos dicen utilizando el segundo teorema. La segunda definición que vamos a tener en cuenta va a ser la definición de la integral definida. ¿Qué nos dice la definición? Que la integración de f de x en un intervalo de a a b va a ser igual al límite de n cuando tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 de n de f de x i por delta x. Si se dan cuenta, esta definición es muy parecida a la que nos da el ejercicio. Tiene el límite de n cuando va al infinito, tiene la sumatoria, y vamos a inferir que la parte que dice la definición de f, x, y por delta x va a ser lo de acá. Esta definición nos va a servir para resolver el ejercicio. Como habíamos dicho anteriormente, utilizaríamos la definición de integral definida. Pero en este caso, ¿qué debemos hacer primero? Primero vamos a identificar cuál es f de x y delta x, que en este caso, con los que nos han dado el problema, no podemos identificar a simple vista cuál es cuál. Entonces lo que tenemos que hacer es reescribir o transcribir la expresión de una forma en la que podamos identificar fácilmente estas dos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En este caso yo cogí n sobre n más i al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a utilizar un artificio para poder transcribir esta expresión. Bien. ¿Qué es lo que haremos primero? Primero vamos a dividir n al cuadrado en el numerador y en el denominador. ¿Para qué? Para poder, como habíamos dicho anteriormente, para poder transcribir de nuestra expresión y poder fácilmente identificar cuál es f de x y delta x. Entonces, comenzaremos. N sobre n al cuadrado sobre n más i al cuadrado sobre n al cuadrado. Simplificamos. Si nos damos cuenta, tienen el mismo exponente y por las propiedades de exponente podemos esto solo poner una sola expresión y elevarlo al cuadrado. Entonces sería 1 sobre n más i sobre n y todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué más podemos hacer? Podemos separar esta fracción en dos fracciones, que sería igual a 1 sobre n sobre n más i sobre n y todo esto elevado al cuadrado. Podemos simplificar 1 y nos va a quedar 1 sobre n sobre 1 más i sobre n y todo esto elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado toda esta expresión? Ahora, ¿qué más haremos? Este artificio también lo vamos a utilizar para esta parte de acá. Solo que en vez de n al cuadrado utilizaremos solo n, o sea, lo dividiremos el numerador y el denominador sobre n. Entonces, ¿cómo sería? N sobre n más i sobre n. En este caso simplificamos, nos da 1.
Y aquí hacemos lo mismo que acá, separamos las fracciones y nos quedaría 1 sobre n más i sobre n. Simplificamos y nos da 1 sobre 1 más i sobre n. Ya teniendo todo esto, vamos otra vez a transcribir esta expresión para podernos darnos cuenta qué información tenemos y qué no. Ya hemos transcribido la expresión, si se dan cuenta ha cambiado de forma, la estructura ha cambiado. Entonces ustedes se preguntarán, ¿de qué me ha servido haberla cambiado? En este caso, primero debemos recordar una de las fórmulas que utilizamos en la suma de arriba. ¿Cuál es xi? Xi es igual a más i por delta x. Si recuerdan, anteriormente habíamos dicho que queríamos encontrar delta x. Entonces, si se dan cuenta, esta estructura de aquí es muy parecida a la de acá y la de acá. ¿Por qué? Porque a va a ser siempre un número natural, que es 1, en este caso aquí hay 1. Y aquí más, hay el signo igual, están igual el signo. Y hay i y delta x, que en este caso podríamos inferir que es 1 sobre n. ¿Y por qué podemos inferir que es 1 sobre n? Si esto lo separamos va a ser i por 1 sobre n. Pero antes tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia de delta x. Delta x va a ser igual a b menos a sobre n. Si se dan cuenta, acá en el denominador tenemos n. Entonces podemos inferir que acá el 1 va a ser b menos a. Entonces vamos a decir que esto va a ser xi. Entonces reemplazamos. Xi va a ser igual a 1. Ahora ya sabemos cuál es el valor de a, que va a ser 1, más i por delta x, que ahora sabemos que es 1 sobre n. 1 sobre n. Ya tenemos cuál es delta x. Ya tenemos a. ¿Qué nos falta averiguar? F de xi y b. ¿Por qué queremos averiguar cuál es a, b y a? ¿Por qué? Porque si se acuerdan, anteriormente habíamos dicho en la definición que la integral va a estar en un intervalo de a b. Y este intervalo van a ser estos números que vamos a averiguar que nos falta el b. Esos números nos van a definir de dónde hasta dónde va a ser la integral. Entonces ya tenemos a, ya tenemos delta x, ahora vamos a averiguar cuál es b. Sabiendo la definición de delta x y sabiendo cuál es delta x y cuál es a, vamos a reemplazar. Si delta x es 1 sobre n, va a ser igual a b menos a, que en este caso es 1 sobre n. Simplificamos y nos va a quedar igual, que es 1 igual a b menos 1. Pasamos esto a sumar y nos va a dar que b es igual a 2. Ya tenemos a, que es igual a 1. Ya tenemos b, que es igual a 2. Delta x, que es 1 sobre n. Lo único que nos falta averiguar cuál es f de x o f de x. En este caso, xi. Ya. Como habíamos dicho, vamos a buscar f de x. Ya habíamos identificado cuál es a y b, que nos van a servir como límites de la integral. Entonces ahora nosotros nos falta buscar cuál es f de x. Entonces en este caso habíamos dicho que esto es xi, eso también es xi y esto es delta x. Teniendo referencia a la definición que habíamos dicho al principio de la integral definida, que va a ser el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de xi por delta x. F de xi y delta x. Entonces, delta x ya lo tenemos aquí. Entonces, vamos a inferir que todo lo demás va a ser f de xi. Pero nosotros queremos averiguar f de x. Entonces, si esto es f de xi, ¿cuál va a ser f de x? F de x va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí está multiplicando el delta x, aquí inferimos que hay un 1.
Entonces va a ser 1 sobre x al cuadrado. Esto es cuando es xy. ¿Y cuándo va a ser cuando es x normal? Va a ser x al cuadrado, nada más. Entonces, por la raíz de 1 menos 1 sobre x. Ese va a ser f de x. Ya. Ahora vamos a definir cuál es la integral. La integral va a ser igual a 1 hasta 2 de f de x, que va a ser 1 sobre x al cuadrado, por la raíz de 1 menos 1 sobre x. Solo nos tocará ahora resolver esta integral, que vamos a utilizar las técnicas de integración. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a integrar esta función, que en este caso, si nos damos cuenta a primera vista, esta no es una integral directa. Entonces tenemos que utilizar una técnica de integración, que en mi caso he elegido un cambio de variable. ¿Cuál va a ser este cambio de variable? Este cambio de variable va a ser igual a 1 menos 1 sobre x. ¿Y de u cuál va a ser? La derivada de u, que en este caso va a ser la derivada de 1, es 0. Y la derivada de menos 1 sobre x va a ser 1 sobre x al cuadrado por dx. Si se dan cuenta, hacer este cambio de variable es recomendable, ya que la integral va a ser más fácil de resolver, porque aquí está u, y la parte de aquí y acá está de u, si se dan cuenta. Entonces no hay que hacer ningún cambio más. Lo único que ahora es reemplazaremos. Pero antes que nada, prohibido olvidar que hay que cambiar también los límites, porque si cambiamos la variable aquí, también debemos cambiar la variable acá, porque aquí es límite de cuando x igual a 1 y x igual a 2, pero no está en función de u, entonces lo reemplazaremos. X es igual a 1, ¿cuánto va a ser cuando es u? Entonces reemplazamos u igual a 1 menos 1, reemplazo la x, que aquí es 1, ¿esto cuánto es? 0. Entonces, cuando x es 1, u es 0. Y ahora cuando x es 2, reemplazamos también. U igual a 1 menos 1 sobre 2, porque ahora es 2. ¿Esto cuánto va a ser? 1 medio. U va a ser igual a 1 medio. Entonces, ya reemplazado todo, ahora sí podemos transcribir otra vez la integral. Que ahora la integral va a ser de 0 a 1 medio de la raíz de u por du. Si se dan cuenta, la integral está más fácil de resolver. Esto ya es una integral directa. Lo único que nos toca es integrar esto y utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo. Como habíamos dicho anteriormente, solo nos hace falta integrar esta función, que en este caso, si la transcribimos de nuevo, sería de 0 a 1 medio de u elevado a 1 medio por du. Si nos damos cuenta, esto es una variable elevada a un exponente que integrarlo si se puede. Entonces, ¿cuál era esa integral? ¿Cómo se integraba? Era la variable elevado a ese exponente más 1, y la suma de eso lo dividíamos para todo, la función. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser u elevado a 1 medio más 1, y esta suma lo dividimos para todo, 1 medio más 1, sin olvidarnos de poner el 0 a 1 medio. Reducimos la expresión, que esto sería igual a u elevado a la 3 medios. Si nos damos cuenta, esto también es 3 medios, si lo paso a multiplicar al numerador es 2 tercios, del límite de 0 a 1 medio. Lo único que nos falta es reemplazar, que en este caso por el segundo teorema fundamental del cálculo, que nos decía que ¿cómo era la integral? Que si integrábamos esta función era la integral evaluado en b, que en este caso sería b, menos la integral evaluado en a. Eso es lo que vamos a realizar. Sería 2 tercios evaluado en b, que es 1 medio elevado a la 3 medios, menos 2 tercios
por 0 elevado a la 3 medios. Entonces va porque es 0 y nos queda esto. Rebuscamos más la expresión que sería 2 tercios. Sería la raíz de 1 sobre 8. Repartimos la raíz en numerador al denominador, que sería 2 tercios. Raíz de 1 es 1 y raíz de 8 también se puede interpretar como 2 raíz de 2. Se simplifica y sería 1 sobre 3 raíz de 2. Y esa sería la respuesta. Esa es la respuesta del límite que nos pedía el problema. La respuesta a este límite va a ser 1 sobre 3 raíz de 2. Gracias por su atención.